Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de la tierra. Entonces hoy vamos a estudiar este pasaje que es la expulsión del demonio en la sinagoga de Capernaum. Entonces, bueno, vamos a comenzar a leerlo de nuevo. Vamos a comenzar a meditarlo verso por verso y vamos a ver qué tiene este pasaje para enseñarnos. Amén. Entonces lo primero, antes de entrar en el pasaje, es que es claro por la Biblia que existe lo que es la posesión demoníaca, ¿no? Ahí en el cristianismo tenemos varias corrientes. Tenemos hermanos que para ellos todos son los demonios y Satanás. El hombre robó, es un demonio, el hombre mató, es un demonio. Pero también tenemos una corriente, otro extremo, que niega la realidad de estos hechos. Pero vamos a encontrarnos por el Evangelio que Jesús expulsó muchos demonios. Es más, parte de su ministerio era la expulsión de demonios. Y como nos muestra, no solo era un asunto de la época de Jesús, los apóstoles, y aún en la historia tenemos muchos ejemplos de expulsión de demonios, de personas poseídas por demonios. Aún hay lugares donde es muy común, donde ciertas prácticas ocultas, de ocultismo, de brujería, ciertos ambientes son propicios para estas realidades, ¿no? Entonces la posesión demoníaca es clara por la Biblia. Uno puede ver que hay muchos pasajes. Por ejemplo, si usted quiere ir ahí en Lucas 4, verso 41, dice que en el ministerio de Jesús dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Entonces en este caso es muy interesante que Lucas escogió la narración de la sinagoga de Capernaum para contarnos, porque eso tiene una enseñanza para nosotros, pero era común que Jesús en su ministerio expulsara muchos demonios. Es más, algunos seguidores de Jesús, como lo dice más adelante en el 8:27, en el 8:1 y 2, nos dice que algunos de los seguidores de Jesús eran personas que habían sido personas poseídas por demonios y que el Señor las había liberado. Dice ahí en el 8:1, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Entonces podemos ver que no solo era común que en el ministerio de Jesús se expulsaran demonios, sino que aún una de las mujeres que seguía a Jesús, que fue muy conocida, María Magdalena, dice que tenía 7 demonios. Esto es interesante porque la persona que nos lo narra es Lucas, un gentil que tenía de profesión médico, y que los médicos son de alguna manera muy escépticos a todo este ambiente que sale de la normalidad de lo que se puede comprobar con la ciencia.
pero el Evangelio, no solo de Lucas, sino los otros, nos muestra que era parte del ministerio de Jesús. Ahí mismo en el verso 27 de Lucas tenemos la historia del Gadareno, ¿no? Muy conocida, que la vamos a estudiar en algún momento cuando lleguemos al pasaje. Dice ahí en el verso 27, como para tener una idea, dice: al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo. Mira que esta posesión demoníaca era un poco diferente a la que vamos a estudiar hoy, porque este hombre estaba poseído y esta posesión le había causado unos daños tremendos en su vida, un aislamiento, la gente común no quería que él estuviera cerca, porque la posesión demoníaca que él tenía era muy alta, era una cosa bien seria. Mira lo que él mismo dice el pasaje: y no vestía ropa, ni moraba en casas, sino en los sepulcros. O sea que los demonios llevaron a este hombre a un ambiente de muerte, lo aislaron de todo tipo de contacto con las demás personas. Y dice que al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Entonces, según lo que nos dice este pasaje, la posesión demoníaca es cuando algún espíritu o varios espíritus toman posesión y dominio de una persona. La persona no tiene control de sí misma, ella pierde su control y pasa a ser simplemente un caballo de algo que lo está cabalgando. En este caso era una legión de demonios. Y como se conoce en la historia, cuando se usa la palabra legión para referirse a un contingente del ejército romano, por lo menos se hablaban de 6,000 hombres. Entonces, ¿cuántos demonios tendría este gadareno? Era algo impresionante, ¿no? Todo un ejército demoníaco poseyendo a este hombre, llevándolo a la destrucción, llevándolo a la muerte y llevándolo a situaciones bien, bien extremas, ¿no? Dice ahí: y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Esa es otra característica que se ve comúnmente también en los endemoniados. Generalmente los endemoniados son personas que no tienen una fuerza común, sino que de alguna manera la posesión hace que ellos experimenten una fuerza sobrenatural. Pues ya sabemos de qué fuerza o de qué impulso les sostiene y les da ese vigor. Un hermano contaba que en la ciudad de Sao Paulo él vio una muchachita que ella sola levantaba el tráiler de un camión, poseída por un demonio. Entonces es un asunto que se ve, ¿no? A veces usted ha visto la imagen de 7 tratando con una persona y no pueden. Parece ser que esas son características de lo que uno ve en una posesión. Dice ahí más: y era impedido por el demonio en los desiertos, y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Los otros pasajes, el de Marcos, el de Mateo, nos muestran que era un hombre que era rabioso, que las personas ni siquiera se le podían acercar porque manifestaba mucha rabia, odio, también características de posesión, que se causaba daño a sí mismo, que se golpeaba, que se hería. Eso también son características de posesión demoníaca: autodestrucción, tendencia suicida. Dice en el otro pasaje que no podía ni dormir, que deambulaba día y noche, era una persona que se le había quitado el sueño. Todas estas, ¿qué? Características de posesión demoníaca. Entonces no vamos a estudiar este pasaje, simplemente estamos leyendo estos pasajes para mostrar cómo era común. Y puede ser que hoy en día también, en algún momento, si la providencia del Señor lo permite, nosotros podamos tener este tipo de experiencias, ¿no? Entonces vamos a volver a Lucas, que es el pasaje donde estamos, ahí al 4. Lucas 4. Solo quería leerle esos 4:33. ¿Sí? Sí, porque no sabemos si nos toque pasar por la tierra de los gadarenos en algún momento. O sea, si en algún momento tenemos que tener encuentro con alguna persona que esté en esta situación. No que de pronto, no.
Hay una gran discusión si los cristianos pueden ser poseídos por demonios. Pero una cosa es posesión y otra cosa es influencia. La Biblia dice, Jesús decía que cuando él expulsaba demonios, la casa quedaba limpia y los demonios salían, ¿no? Y él reprendía a la generación de ellos porque no se arrepentían. Porque una persona puede ser libre de posesión demoníaca, libre de una enfermedad física sana, pero si no hay un arrepentimiento, dice que la casa queda limpia para que vuelvan ¿qué? 7 peores. En cambio, cuando hay conversión, hay nacimiento de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Entonces ya la lucha del cristiano no es en cuanto a posesión, sino en cuanto a influencia. Porque también el enemigo y sus espíritus pueden molestar nuestra mente, pueden incomodarnos. Que eso también es una lucha que tenemos como cristianos, ¿no? A veces tenemos pensamientos, a veces tenemos cierta lucha en la mente, que es común, que se puede generar en ciertas épocas de nuestra vida, pero es diferente influencia a posesión, ¿no? Posesión generalmente son personas que están sin Cristo, sin la luz de Cristo. Porque como vamos a ver, la luz de Cristo expone y no pueden estar en pie delante del Señor, como vamos a ver en la sinagoga de Capernaum. Entonces volvamos allá al pasaje. Lucas 4, verso 33. Dice, estaba en la sinagoga. Ahora es muy interesante que el otro endemoniado estaba en un cementerio, en lugares desiertos, pero este endemoniado estaba en la sinagoga. Estos demonios eran religiosos. Y ahora eso es muy importante, hermanos, porque a veces hay espíritus demoníacos en ambientes religiosos, ¿no? Es más, Pablo en 1 Corintios nos dice que cuando hay un ambiente de idolatría, de religión, donde no se adora al Dios verdadero, sino donde se adoran los dioses falsos, lo que están detrás de los ídolos, ¿qué son? La mesa de los demonios. El que le ofrece a los ídolos, no le está ofreciendo al ídolo porque el ídolo no nada es, sino que detrás de los ídolos, ¿qué hay? Espíritus demoníacos. Entonces encontramos un hombre en un ambiente religioso que se sentaba, porque ya hemos explicado cómo era el ambiente de la sinagoga. El ambiente de la sinagoga era un ambiente de oración, de lectura de la palabra, de exposición de la palabra y de oración. Eso era lo que comúnmente se hacía en la sinagoga de la época. Entonces es interesante ver que hay un hombre que llegaba, se sentaba con los demás, oraba con los demás, escuchaba la palabra con los demás y comúnmente iba. Y ahora el pasaje nos dice que tenía un espíritu inmundo. Entonces a veces esas manifestaciones como las que vemos en los gadarenos no pueden ser la única señal de posesión demoníaca. Ahora lo interesante es que cuando Jesús llega, el asunto se manifiesta. Porque, como dice el Evangelio de Juan, si quieren lo podemos leer. Juan 1, verso 5. Dice, la luz en las tinieblas que resplandece. Y cuando la luz sale, ¿qué pasa? Las tinieblas son expuestas. Como cuando usted prende la luz de la cocina y está la cucaracha al ver la luz de una vez se siente expuesta y ella va a hacer algo, ¿sí? O el ratón. Entonces Jesús llega a la sinagoga y al llegar Jesús, que es la luz, salen a flote las realidades espirituales que antes no se distinguían. Es más, no sé si podríamos decir, ¿cuántos de nosotros no éramos María Magdalena antes de Cristo? Jugando quién sabe con qué ambiente peligroso, ¿no? ¿Cuántos cristianos hoy en día, nacidos de nuevo, no les gustaba jugar con el horóscopo, no les gustaba jugar con la bruja, no les gustaba jugar en ambientes de mucha contaminación demoníaca? ¿Sí? Ocultismo, satanismo. Aún hay cosas que usted dice, ambientes de música que son bien profanos y bien influenciables. Y el Señor nos sacó de allá, ¿no? Pero gracias al Señor que la luz saca a la evidencia a todas aquellas cosas que son tinieblas. Y así sucedió en Nazaret, en Capernaum. Sigamos en el 33. Y las tinieblas que no prevalecieron contra ella. Entonces la luz denuncia, y no solo denuncia y expone, sino golpea las tinieblas. Como dijo alguien, los demonios no pueden mantenerse anónimos donde Jesús está presente. Ellos van a manifestarse. La presencia del Dios vivo vuelve insoportable la tranquilidad y vida común de los demonios.
Dice en el 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Entonces, Jesús llega, está enseñando y se manifiesta. El espíritu se manifiesta usando al hombre que tenía poseído, y él dice algo. Mira lo que dice, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Ahora, como decíamos, esta situación seguramente la vivió Jesús muchas veces, pero es interesante que Lucas, inspirado, la haya dejado registrada para nosotros, para enseñarnos las cosas como sucedieron bien, dice Lucas al comienzo. Ahora, como dijo un hermano, vamos a estudiar la teología de los demonios. Aunque el Señor no los dejó hablar mucho, cuando el demonio se manifestó, dijo ciertas cosas que vale la pena prestarles atención y que de las cuales podemos aprender, así sea algo. Mira lo que dice este demonio. Déjanos, que la palabra en el griego literalmente es más una interjección, que es ea, que es prácticamente una palabra, o cuando se pronuncia algo en tono exclamativo, se podría traducir en más como ay, o a, o uy, ¿sí? Esa es como sería la palabra que dijo el demonio en vez de déjanos, sino que el traductor de Reina Valera quiso traducirlo de esta manera. Es como si el demonio hubiera dicho así literalmente: ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Ahora vamos a mirar unos pasajes. Vamos a ir a Santiago 2, verso 17, porque Santiago nos habla comparando la fe de algunos hombres muerta, la fe de algunos hombres que no tiene frutos, la fe de algunos hombres que es vana, con la fe de los demonios. Y aquí estamos viendo la confesión teológica de un demonio que Jesús lo cayó, pero algo dijo. Mira lo que dice Santiago desde el verso 17, 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo no tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces Santiago nos está diciendo que la fe debe mostrarse, ¿no? Que debe ir acompañada de obras. Y en ese contexto Santiago va a comparar aún la fe que tienen los demonios con la fe que unas personas dicen que tienen, pero que es una fe muerta porque no manifiesta obras. Mira lo que dice Santiago. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. O sea, eso está bien, porque la confesión de Deuteronomio, la Shemá de Israel era: Jehová tu Dios, ¿Jehová qué? Uno es. Entonces nuestro Dios es solo un Dios, porque ellos estaban en un ambiente que politeístas. Pero acuérdense que esos ídolos de las naciones eran ¿qué? Eran engaños de demonios, porque en realidad solo existe un Dios verdadero. Entonces, ¿tú crees que existe un Dios? Bien crees. Y ahora va a hacer la comparación con la fe de los demonios. También los demonios creen y tiemblan. Ahora mire la comparación. Santiago nos está diciendo que hay algunos que tienen una fe que podríamos decir es una fe hasta racional, intelectual. Ellos creen que existe un Dios, pero esa fe no tiene ningún fruto. Ahora Santiago nos habla de que los demonios creen. Ellos son conscientes de que solo existe un Dios, pero no solo eso. A raíz de ese conocimiento que ellos tienen de Dios, eso tiene una reacción en ellos, y es que ellos tiemblan ante la presencia de Dios. Sienten temor del Dios al que ellos creen. Y en ese caso uno podría decir que los demonios son mucho más creyentes que muchos hombres. Porque hay muchos, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero estás viviendo como... No, pero yo creo en Dios. O sea, la persona cree que puede creer en Dios y cree que puede vivir de cualquier manera sin temer. Tiene mejor fe los demonios que muchas personas que dicen que creen en Dios. Ahora, examinemos esta fe, porque no estamos diciendo que esa fe, que es mejor que la de muchos hombres, sea una fe a imitar.
pero es la fe que nos está escribiendo la palabra de los demonios. Dice, Warren Wiersbe, en el comentario de Santiago, él dice esto. En primer lugar, los demonios creen que Dios es uno solo. Eso nos da a definir que los demonios creen en la existencia de Dios. No son ateos, no son agnósticos, no son evolucionistas. Como dijo otro hermano, y me perdona la pregunta, los hombres son los únicos idiotas que creen que Dios no existe. Porque hasta los demonios creen que Dios existe, hermano. ¿Sí? Los demonios creen que Dios es uno. Tienen mejor teología que algunos. No son panteístas. Son más sabios e inteligentes que los evolucionistas y ateos. Ahora, ellos creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Volvamos al pasaje de Lucas 4. ¿Saben por qué los demonios tiemblan, hermano? Porque aunque ellos saben que Dios existe, ellos también saben que para ellos no hay salvación. Su conocimiento de Dios es una sentencia horrible para su rebelión. Por eso cuando siempre que usted lea el Evangelio, ellos se encuentran con Jesús, de una vez comienzan a atemorizarse, porque piensan que el juicio de Dios les ha llegado. Porque es que la Biblia enseña eso. Para ellos no hay salvación. Segunda de Pedro, Judas dice, porque si Dios no perdonó. Y comienza a hablar de Sodoma y Gomorra, comienza a hablar de los ángeles que se mezclaron con las mujeres. Dios que no perdonó. Yo me acuerdo que un día hablaba con un hermano que él decía, estaba en su primer amor y él decía, ay, yo creo que Dios es tan amoroso que algún día Él va a perdonar hasta el mismo diablo, me dijo un día. Dije, no, eso es un error teológico. Eso es universalismo, que piensa que como Dios es amor, en algún momento va a perdonar a todos y va a salvar a todos, incluyendo al mismo diablo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña algo que Dios no los perdona. Entonces por eso ellos creen en Dios y tiemblan ante el juicio de Dios. Vamos a leer algunos pasajes, pero vamos a leer la confesión del demonio ahí en Capernaum. No pierda Lucas 4:34 porque siempre vamos a estar volviendo a él. Mire lo que el mismo demonio le dice a Jesús. Diciendo, ay, o déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces, de este pasaje encontramos que ellos conocían a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje en Hechos 19, verso 15? Que Lucas está narrando unos judíos que eran exorcistas. Ellos tenían todo un ritual para exorcizar y en ese ritual incluyeron que le estaban expulsando al demonio en el nombre de Jesús que predicaba Pablo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Y qué le dice el demonio a los exorcistas judíos? A Jesús conocemos y a Pablo, pero ustedes ¿quién son? Y ahí cogió ahí. Entonces, ¿qué nos muestra? Que Jesús era conocido por los demonios, hermano. Miren lo interesante. Los que estaban en la sinagoga se asombraban y se maravillaban, pero no sabían quién era Jesús. Y el demonio sí sabía quién era Jesús, hermano. Qué cosa, ¿no? Ellos sabían. Vamos a leer otros pasajes, por lo menos ahí en Marcos 3:11. Decían, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces ellos conocían quién era Jesús. Por ejemplo, el demonio que estaba en Capernaum llega y dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sabían la ciudad. Yo creo que podemos decir, sabían la familia. Yo creo que podemos decir, sabía dónde vivía. Yo creo que, hermano, cuando la Biblia dice que Jesús nació, ángeles comenzaron a adorar. Eso fue un espectáculo, hermano.
Pero a veces solo pensamos que en ese ambiente de espectáculo solo habían ángeles buenos, fieles. No sabemos, no estamos especulando. Lo que sí sabemos es que estos demonios sabían quién era. Eres Jesús Nazareno. O sea, creían que Jesús era un verdadero hombre. Además, ¿qué creían? Creían en la divinidad de Jesús. Este pasaje, tú eres el Hijo de Dios. El otro pasaje nos dice, el Santo de Dios. O sea, estos demonios tenían conocimiento de quién era Jesús. No solo Jesús el Nazareno, porque eso lo sabían ahí en Capernaum. Pero no sabían que este era el Hijo de Dios. Y no sabían que este era el Santo de Dios. O sea, tenían un conocimiento de Dios en Cristo, en la faz de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, que ni sus contemporáneos. ¿Qué más podemos ver? Dice, Lucas 4:34 otra vez. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y mira, esta es la otra parte, creen y tiemblan. Has venido para destruirnos. Mira esas frases. No solo sabían quién era Jesús, sino conocían el ministerio de Jesús. Ellos sabían de alguna manera que Jesús venía a deshacer las obras del diablo. Y entre esas obras que él venía a deshacer, él venía a destruir a aquellos ángeles que se rebelaron con Satanás. Vamos a ver algunos pasajes, porque eso es lo que enseña la Escritura. Por ejemplo, Mateo 8:29. Mira cómo dicen los demonios que estaban en el Gadareno. Porque así como los demonios son los atormentadores de los hombres, los demonios sabían que Jesús venía a atormentarlos a ellos. Venía a liberar a los hombres y a atormentar a los demonios. Porque mira lo que dice el pasaje en el 8:29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea que los demonios saben que lo que ellos hicieron en el cielo de rebelarse va a tener ¿qué? Un juicio. Y va a tener un ¿qué? Un tormento. Y ese tormento va a tener ¿qué? Un tiempo. La pregunta de ellos es, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Qué cosas, ¿no? Dice Apocalipsis 12, si quiere léalo para que lo vea usted también conmigo. Apocalipsis 12, verso 12. Que no solo los demonios, sino que el mismo Satanás sabe que va a haber un tiempo para él. Y lo más tremendo es que este pasaje nos va a mostrar que el tiempo para Satanás se le está acabando, hermano. El tiempo para Satanás se le está acabando. Dice así Apocalipsis 12, verso 12. Por lo cual alegrados cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Esa es una ahí terrible, ¿no? Dice ahí para los que están en la tierra en aquellos días. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Ese es el periodo conocido porque el pasaje nos está hablando ya de los últimos 3 años y medio del anticristo. Que dice que Satanás caerá a la tierra y como un ladrón se lanzará a perseguir. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y dice que descenderá con gran ira. ¿Por qué? Sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, tanto los demonios, nos dice la Escritura, como Satanás, sabe que tienen su día contados. Saben que hay un momento. Y lo tremendo es que los demonios saben que Jesús es el que va a cumplir la sentencia. Le están preguntando, ¿vas a hacerlo antes de tiempo? Qué palabras, ¿no? Mateo 25:41 dice, léalo conmigo también. Cuando el Señor venga a juzgar a los hombres en su segunda venida, los hombres van a ser echados al lago de fuego y azufre que arde, la gehenna, la segunda muerte, ¿sí? Pero ese lugar no fue creado para los hombres. Ese lugar fue creado para atormentar ¿a quién?
Porque nosotros tenemos una visión falsa del infierno, hermano. Nosotros cuando vemos las películas del infierno, vemos a Satanás con sus ángeles y un ¿cómo se llama? Un tridente chuzando y atormentando a las personas. Pero esa no es una visión bíblica del infierno. Esa es una visión católica de la época de la oscuridad, que ellos conseguían el tormento allá, Satanás atormentando a los hombres. Pero el infierno fue creado no para que Satanás reine y se divierta allá con sus ángeles, sino para que ellos sean atormentados y juzgados por los siglos de los siglos. El que reina en el infierno como en el cielo es nuestro Dios Todopoderoso. Es nuestro Dios Todopoderoso. Él reina en el cielo, en la tierra y debajo de ella. ¿Ah? Dice, entonces dirá, Mateo 25:41, también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Hermano, y los ángeles lo saben, los ángeles y el diablo lo saben. Y saben que el tiempo es corto. Y saben que van a ser atormentados. Ellos conocen el juicio y la condenación perpetua que les espera. Por eso ellos creen y tiemblan. Por eso es cuando ellos veían a Jesús, era un susto tremendo. Porque llegó el que les va a juzgar. Eso nos lo dice Judas 1, verso 6. Leamos Lucas 8:31. Ellos también conocen que algunos de sus compinches, de aquellos que se rebelaron, fueron castigados, siendo enviados al abismo. Eso nos lo dice Judas, si quiere ahorita lo leemos. Y ellos le decían al Señor, mira lo que le dicen estos ángeles al Señor, ahí en el 8:31, estos demonios, ángeles caídos, ¿no? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Por qué? Leámoslo también, Judas 1:6. Porque hubo ángeles, no todos los ángeles se rebelaron de la misma manera, pero los que se rebelaron y se mezclaron con las mujeres, Génesis 6, la Biblia dice que ellos tuvieron un juicio. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Cuál era la dignidad de los ángeles? Que eran seres ¿qué? Espirituales, que su naturaleza era angelical y no carnal como lo de los hombres. Por eso hay algunos hermanos que interpretan el pasaje que es imposible que los ángeles, los hijos de Dios que se mezclaron con las mujeres de Génesis 6, no sean ángeles, porque los ángeles no pueden tener relaciones porque son seres espirituales. Ahora, el pecado fue ese mismo, que ellos tuvieron relaciones contra su propia naturaleza. O sea, ellos por naturaleza no lo podían hacer, pero actuaron contra su propia esencia y naturaleza, mezclándose en una relación sexual contra naturaleza con las mujeres. Por eso ellos atentaron contra su propia dignidad. Ahora, yo no quiero meterme en esas discusiones. Si usted piensa que los que se mezclaron con las mujeres son los hijos de Set, es una cuestión que usted puede pensar, pero aquí el pasaje nos va a hablar de unos ángeles que atentaron contra su dignidad y en ese pecado, ¿qué hicieron? Dice ahí, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué dice? Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces parece ser que por lo que los otros decían, esas prisiones eternas están en el abismo. Hay algo que la Biblia llama en el griego el tártaro, las prisiones de los ángeles. Pedro habla de eso. Yo no me quiero meter mucho por allá. Lo que estoy resaltando es que ellos sabían que Jesús de pronto ya venía ¿para qué? Para atormentarlos, y que había un tiempo para ese juicio. Ahí en Lucas 8:28
decían, por eso les decía ahorita, así como los demonios atormentaron a los hombres, Jesús venía a liberar a los hombres, pero también venía a atormentarlos, atormentadores. Al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entonces estos ángeles tenían conocimiento de Dios, tenían temor de Dios, conocían quién era Jesús, conocían la misión de Jesús y conocían el juicio que les espera. Ahora, como dice un hermano, es asombroso ver todo el conocimiento que tenían estos demonios y ver la ignorancia de los contemporáneos del Señor Jesús. Vamos a leer un pasaje en relación a eso. Lucas 11, 14, son pasajes muy conocidos, que ahí es de donde viene el pecado imperdonable. ¿Cuál era el pecado imperdonable? Que al Jesús expulsar los demonios, los judíos llegaban a decir que Él no lo hacía por obra del Espíritu Santo, sino que lo hacía por Belcebú. Y ahí es donde el Señor habla del pecado imperdonable. ¿Qué era el pecado imperdonable? Que las personas atribuyeran los milagros que Jesús hacía a una operación demoníaca. Entonces estaban diciendo que Jesús era un endemoniado que por causa del demonio que le poseía o porque él era príncipe de los demonios, podía expulsar otros demonios. Entonces, ante tal actitud de sus contemporáneos, dice Jesús, los que digan tal cosas nunca serán perdonados. ¿Por qué? Porque si una persona, especialmente que vio tantos señales, tantos milagros, niega quién es Jesús, niega la autoridad de Jesús, niega el poder del Espíritu operando en él y además blasfema diciendo que es un espíritu demoníaco, ¿dónde le va a quedar salvación si es que la salvación viene viene a través de aquel que están blasfemando? Son personas que imperdonables. Dice ahí, 11:14, leámoslo. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Este no era un demonio mudo. Este no habló mucho. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, mire el atrevimiento, hermano. Ni siquiera los demonios a veces son tan atrevidos como los hombres, hermano. Y más estos religiosos. Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Dice un comentarista bíblico, es espantoso que los demonios daban testimonio acerca de quién era Jesús, mientras los líderes religiosos rechazaban este glorioso testimonio. Los demonios tenían un grado de fe más elevado que esos religiosos. Los demonios creían y temblaban, mientras los religiosos rechazaban y perseguían. Y dice en el 16, otros para tentarle le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y ahora va a aplicar esto que le acaba de decir. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quién los echarán? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Entonces el Señor está apelando que la generación siguiente de ellos también va a haber expulsión de demonios y que el Señor va a usar los hijos de ellos. Entonces ¿a quién va a acusar ellos cuando sus hijos comiencen a hacer esto? Y dice en el 20, que es el pasaje al cual queríamos llegar. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, dice, y esto es importante, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, mira lo que dice Jesús. Si ustedes están viendo que yo estoy expulsando los demonios, esto es señal de algo. Jesús comienza su ministerio mostrando que lo que él comenzó a hacer era una gran señal de que el reino de Dios ¿qué? Se había acercado. Volvamos a Lucas 4:35. Dice,
Ahora vamos a ver, porque escuchamos o leímos en la primera parte lo que el demonio dice. Pero usted se da cuenta que Jesús no lo dejó hablar mucho, sino él lo calló. Y ahora vamos a escuchar lo que Jesús le dijo. Dice en el 35. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate. Ahora esto es muy interesante en relación a los pastores pentecostales de nuestros días, ¿no? Yo no sé si usted ha visto un culto de la Iglesia Universal, de la oración fuerte del Espíritu Santo. Eso pasan al endemoniado al frente y le ponen el micrófono. ¿Cómo te llamas? El demonio comienza a responder: ¿de dónde vienes? ¿Por qué atormentas a este hombre? Y comienza ahí una discusión el predicador con el demonio, ¿no? Jesús no lo dejó hablar. Cállate. Y le da una orden. Y sal de él. Una orden clara, una orden concreta, una orden concisa e inmediata. Sal de ese hombre. ¿Y el demonio qué tenía que hacer? Obedecer. Porque el demonio sabía quién estaba delante de él. Jesús era un hombre que, con autoridad del cielo, era Dios mismo, era la luz de los hombres. Adolf Wolf, el comentarista bíblico bautista, él dice lo siguiente de este pasaje, de esta escena. En el caso de Jesús, él no le pregunta el nombre, no hace una oración relámpago, no se queda fuera de sí en un éxtasis, no murmura fórmulas, no recurre a objetos como los exorcistas judíos, porque los judíos tenían una cantidad de objetos y a veces los demonios no. No usa raíces medicinales, porque así hacían los romanos, ni vapores anestésicos. Nada más de eso, él da una orden. Jesús no hace show, no hace espectáculo. Él es la autoridad encarnada. Un demonio delante de Jesús solo puede obedecerle. Jesús es el Señor en los cielos y en la tierra y debajo de ella. Con solo una palabra. Ahora, esto nos enseña a nosotros, hermano. Jesús no era como los que andan por ahí. Jesús era un hombre que tenía autoridad. Y usted mira esa misma autoridad en Pablo y en el libro de Hechos, ¿sí? Usted ve cómo ellos expulsan demonios con autoridad. En el nombre de Jesús. Qué cosas, ¿no? Dice, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Ahora uno ve en este pasaje, también en este pasaje como en el libro de Hechos, que los demonios de alguna manera puedan decir algo hasta verdadero. Por ejemplo, Hechos 16, verso 16, dice, si quieren leámoslo. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Mira lo que está pasando. Una mujer, y lo tremendo es que la mujer, dice ahí el pasaje, que tenía un espíritu ¿qué? De adivinación. Entonces a veces los espíritus no solo dicen blasfemias, hermano. A veces los espíritus no solo hablan en contra de Dios, sino mire que esta mujer con un espíritu en ella, espíritu de adivinación, comienza a decir que lo que Pablo está haciendo lo hace como un siervo del Altísimo. Y que lo que Pablo predica es la verdad. Hay muchos lugares, hermanos, que hasta los espíritus de adivinación pueden decir cosas que son verdaderas, pero no quiere decir que sean espíritus buenos. Aquí en Colombia hay una línea de iglesias conocidas como iglesia ministerial. Usted la encuentra en todos los pueblos que entra a Colombia. Del conocido partido político, mira, hermano. Y usted ha entrado a esa iglesia, usted entra a esa iglesia, hermano, y ya tiene a 5 que le quieren dar profecía. Y yo he escuchado hermanos que dicen que hasta la profecía que ellos dicen, hasta
acierta, no son mentiras. Pero imagínense, Pablo está diciendo, estos son siervos del Altísimo. Pero a veces nosotros no sabemos qué espíritu está detrás de esas cosas, ¿no? A veces puede ser un espíritu de adivinación. Tú estabas con fulano y tal y estabas haciendo tal cosa, y la gente, porque coincidió con lo que le dijo, pensó que era de Dios. Entonces, a veces que el demonio hable la verdad no quiere decir que debamos escuchar a los espíritus demoníacos, ¿no? Nosotros debemos tener mucho cuidado con ese ambiente a veces que gira en torno a ciertas manifestaciones poco bíblicas, poco del Señor, que a veces la gente se deja sorprender mucho por esas cosas. Y sucede en los templos cristianos de corte pentecostal, a veces carismático, y sucede también cuando consultan a brujos. El brujo le conoce la vida, a veces son engaños, manipulaciones, pero también a veces son cosas que de espíritus demoníacos. ¿Y qué hace Pablo con la mujer? ¿Qué? Dice que molestando reprendió el espíritu. Y se ganó un gran problema porque la mujer daba mucho dinero, porque con lo que adivinaba era un asunto lucrativo, ¿no? Entonces, así como Jesús, Pablo también que reprendió el espíritu. Entonces, bueno, volvamos ahí al 36 para ir terminando de Lucas. En el 35 dice, entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, que esto eran cosas que para la época, los judíos de la época, los escribas, como leíamos la vez pasada, eran personas que no tenían autoridad, pero no más Jesús hablaba palabras de autoridad, y además de su enseñanza con autoridad, su ministerio iba acompañado de muchas señales, milagros de sanidades y expulsión de demonios. Y eso comenzó a despertar al pueblo y a maravillar al pueblo, porque estaban delante de un hombre que no era cualquier hombre. Y eso es lo importante del Evangelio, hermano, que nosotros estamos entrando a estudiar la vida, la enseñanza y las obras de uno que no era cualquier hombre. Era como lo decía el personaje ahorita, era el Santo de Dios, era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre manifestándose a los hombres, y no solo manifestándose a los hombres, liberando a los hombres de las miserias, de la opresión y de la esclavitud que los tenía el pecado, Satanás y sus ángeles. Entonces comenzamos a introducirnos en el ministerio público de Jesús con estos eventos. Y dice que y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y no solo los manda, sino que y salen. Entonces el ministerio de Jesús en Capernaum trajo un gran impacto, su enseñanza, su autoridad, y la gente quedó maravillada con Jesús. Y que estos pasajes nos lleven a ver a Jesús de una manera poderosa, de una manera maravillosa, como aquel que Dios envió para deshacer las obras del maligno. Entonces, bueno, Jesús expulsando el espíritu en Capernaum, lo que vemos del espíritu, y vemos cómo esto trajo maravillas al corazón de las personas que estaban viendo y oyendo. Y dice el pasaje siguiente, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces, estas cosas que Jesús comenzó a hacer, comenzaron a hacerlo muy famoso. Ya comienza el ministerio de Jesús de pasar del desierto, de pasar de la tentación, ahora un ministerio público muy conocido, muy famoso, muy importante, tanto por su enseñanza como por el poder que manifestaba a través de las sanidades y la expulsión de demonios. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí para que los hermanos puedan comentar, para que los hermanos puedan preguntar del pasaje que acabamos de leer, y pues que el Señor nos siga hablando. Amén.